Continuamos con Saber y Sabor. Tiene la palabra el profesor Miguel Ángel Cáceres. ¿Cuál es tu punto de vista? No, rescato del aporte que hicieron el Gori y el doctor Cornejo, en el sentido, el Gori planteaba, y son puntos entroncados, que dan lugar para un buen diálogo, digamos, en el sentido, por ejemplo, el Gori planteaba de que hubo un momento en que esto se llamaba la Declaración de la Independencia, el 9 de julio, que luego tiene un manifiesto en agosto, tiene tres pasos importantísimos en ese contexto, el 9 de julio, el 19 de julio y después en agosto está el manifiesto, pero allí se plantean las Provincias Unidas del Sur. Y en 1825 es cuando se comienza a utilizar el término de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso, más allá de aparecer, digamos, como una adjetivación casual o liviana, digamos, que puede ser o no puede ser, tiene mucha sustancia. A esto yo lo relaciono con lo que planteaba Cornejo en el sentido que decía que, por ejemplo, el himno nacional que planteaba decía... Eso lo decíamos en el corte, le cuento lo... Emerge potencialmente una nueva nación. Y resulta de que lo correcto sería plantearnos de que emergía nuevamente la vieja nación. Porque nosotros los argentinos tenemos un tremendo problema, probablemente lo tengan muchos otros, pero planteo concretamente nuestro, en el sentido de que no tenemos concepto de nación. Es decir, la historiografía, a partir de Bartolomé Mitre, nos vacía del concepto de nación, porque él hace girar la nación sobre el Estado. En ese sentido nosotros tendríamos 208 años de vida, y nosotros tenemos más de 8.000 años. Entonces, ese salto al vacío nos genera a nosotros un tremendo problema no solo axiológico, sino fundamentalmente filosófico e histórico. Es decir, nosotros no tenemos concepto de nación. Entonces, por eso no es una nueva nación, sino una vieja nación que emerge. Y después... O sea, vos lo que estás planteando, nosotros fuimos nación con los originarios que estaban antes de la llegada de los españoles. Es que no puede existir porque uno no puede sesgar la historia. No puede decir, bueno, separamos y dejamos como si fuera, digamos, un juego de ajedrez, dejamos solamente las piezas que me gustan, digamos. En el tablero juegan todas las piezas y tienen libertad de movimiento, y si no es imposible el desarrollo del juego. Nosotros tenemos, digamos, debates puntuales que hacernos. Es decir, nosotros estamos creídos que se logró la independencia. Nosotros nunca fuimos independientes. Nunca. Nunca, desde 1810 hasta hoy, nunca. Sí tuvimos... Bueno, pero estás siguiendo el planteo que yo hice en mi editorial, digamos, ¿no es cierto? Sí, no, sí, estaba justamente, dije que íbamos a versar sobre la editorial y sobre el aporte que hicieron el Gori y Cornejo. Nosotros, en realidad, sí tuvimos etapas donde se produjeron, digamos, se produjo un acercamiento, digamos, al recupero de ese concepto de lo nacional. Pero... digamos, la aspiración de nuestros próceres que se plantea justamente el día 19, no solo libres de España, sino de cualquier otra potencia extranjera, y entendiendo la independencia como un concepto que se relaciona con la autonomía y la soberanía, implica, digamos, las deudas pendientes que tenemos, ese proyecto, ese proceso inconcluso, que después tiene un debate interno que también quedó inconcluso, que nuestros diputados, que después se fueron a sesionar a Buenos Aires, no lo pudieron concluir. Lo comenzaron a tratar y lo dejaron sin concluir porque ellos se manifiestan a través de la Constitución del 19, que no es aceptada, y se disuelve el Congreso en 1820. Y quedó el problema constitucional pendiente. Y nosotros estamos tan apurados, ya lo decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado, nosotros estamos tan apurados que inclusive al problema se le suma lo faccional, digamos, del concepto del poder, donde, bueno, a veces se priorizó la discusión del poder a discutir, digamos, el perfilamiento, la orientación de lo nacional. Entonces tenemos un intríngulis bastante difícil. Y el sistema educativo, que está viciado y vaciado, hoy nos pone en una disyuntiva donde los chicos probablemente estén convencidos de que ya hay que dedicarse al jolgorio, y los jóvenes y los ancianos también, porque ya está logrado todo. Solamente tenemos que ir con la palma, probablemente de allí venga, creemos que termina toda la cuestión con la palma, que cantamos el himno,
y aplaudimos algún discurso y nos vamos porque la cuestión está resuelta. Y resulta que nuestros próceres lo que hicieron es marcarnos la senda, la huella, digamos, el camino, y nos dijeron, señores, compatriotas, el camino se hace al andar, y ahí está el desafío pendiente. Pero hay un planteo diferente, por supuesto tiene un punto de vista totalmente válido, Miguel. A mí me parece que hay que colocar el tema de la independencia de la América Española dentro de un marco más general, mundial de ese momento. Porque en ese momento se iba desplazando un imperio que era uno de los imperios más grandes que existió en la historia de la humanidad, digamos, junto con el Imperio Romano, que era el Imperio Español, que abarcaba mucho más, digamos, que la península española y mucho más, digamos, que el territorio americano, y el ascenso de otro imperio que era el Imperio Británico. Y hay que comparar, porque me parece esto muy útil, digamos, y parte de lo que los interrogantes que vos planteas, ¿no es cierto?, pueden tener una base para explicar otras cosas, que los colonos de las 13 colonias de América del Norte resolvieron su conflicto con el Imperio Británico, con la autoridad británica, en un lapso de 3 años. En 11 años entre que comenzó el conflicto, ¿no es cierto?, y terminó, duró 11 años y la Constitución se aprobó casi inmediatamente después de la resolución del conflicto. En el caso de la América Española, duró más de 20 años en algunos casos el conflicto armado. Fue una guerra larga, ¿no? Y la sanción de la Constitución argentina, a diferencia de los Estados Unidos, cuando empezó la rebelión, digamos, de las 13 colonias contra el Imperio Británico, en la Argentina demoró 44 años la sanción de la Constitución Nacional. ¿Esto qué significa? Que además tuvimos un tiempito separado. Por eso. Cuando se hace la Confederación Argentina. Claro, yo estoy hablando de 44 años, claro. 1860, ¿y cuánto tiempo le llevó a la corona británica, al gobierno británico, reconocer la independencia de las 13 colonias? 3 años. ¿Cuánto le llevó a España o a la Argentina, digamos, tener el reconocimiento de España como Argentina como un país independiente? 44 años. Esto quiere decir que no, me parece a mí, que nos falta capacidad negociadora. Los Estados Unidos se comportaron de una manera pragmática como los ingleses, de los cuales, digamos, venían todos los colonos, la mayoría de los colonos, se comportaron de una manera muy pragmática. Lo que le interesaba a Inglaterra no era tanto conquistar los territorios de la América Española, como mantener la apertura, digamos, al comercio de los puertos, sobre todo. Puerto de Buenos Aires, los puertos de la América. Entonces, nuestro retraso, me parece a mí, y la prolongación de la guerra, no solamente se debe a una cuestión de la confrontación de fuerzas militares, sino a los conflictos internos que no más iniciada la guerra ya había. Esto que ha mencionado el doctor Abel Cornejo, de la cuestión, digamos, el interior versus Buenos Aires. Esta, digamos, malentendido en muchos casos y confusión. Buenos Aires, no soy porteñista, pero creo, digamos, que naturalmente, Sarmiento planteó lo de Argirópolis y la Martínez y demás, pero Buenos Aires naturalmente, por este tema del sistema del poder mundial que se desplazaba al Atlántico, que bueno, el puerto de Buenos Aires no es un puerto de mar, es un puerto de río, como sabemos, pero era la cabeza. Alberti decía, la Argentina no hubiera existido, la República Argentina, a partir de 1860, como país, sin las provincias, pero las provincias tampoco tendrían, digamos, la fuerza que después tuvieron sin Buenos Aires. A ver, pero fíjate, hay puntos de vista fíjate lo que pasa, vamos 200 años más tarde con las consecuencias que pagamos, ¿no? Cuando éramos niños nosotros nos enseñaban que, por ejemplo, 2 de los peores delincuentes que había habido en la historia argentina eran Felipe Varela y el Chacho Peñalosa, ¿no? La verdad, probablemente a Felipe Varela le haya faltado algo de instrucción, le han expurgado si tenían negocio de ganado con Chile o no. Cuando uno lee el manifiesto de los pueblos americanos de Felipe Varela, hoy yo lo haría propio, ¿no? Yo lo haría propio ese manifiesto.
El Chacho empieza con un planteo similar al de Varela, y Varela en definitiva lo que se opone es a uno de los peores genocidios que se cometieron en Sudamérica, como fue la guerra del Paraguay. Paraguay, que era un país absolutamente próspero antes de la guerra, termina siendo un país prácticamente sin nombre, un país de mujeres, ¿no? Por la aniquilación, hasta niñitos de 9 años van a pelear. Hay un libro, para mí, excelso, de José María Rosa, que es La guerra del Paraguay, donde se muestra eso, ¿no? Y ese sentido de la dominación. Y nos enseña que el oprobio era Varela y el Chacho. Hoy, desde la Constitución de la Reforma 1994 a la fecha, no tenemos ley de coparticipación federal. Manifiesto de los pueblos americanos de Felipe Varela, que anuncia qué es lo que va a pasar con estos lugares. Fíjate que Las Riojas, sin ir más lejos, es una ciudad donde dentro de muy pocos años no va a poder tener un habitante más por el problema del agua que tiene, y no hay ningún tipo de inversión prevista para ese caso, una de las provincias históricas gloriosas de la Argentina. Un caso. Otro caso. Hoy la Cámara Nacional Electoral saca un fallo que la verdad que no tenía una farmacia cerca, porque hubiese ido a la farmacia a tomar un antirrevulsivo en una aspiración seguramente personal de sus integrantes por llegar en algún momento a la Corte Suprema, porque otra lectura no se puede hacer. Dicen que de acuerdo a la interpretación de la Constitución Nacional, a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba y a Mendoza le faltan diputados nacionales, de acuerdo al censo de 1980. Entonces yo digo, las provincias del noroeste, la única forma que nos queda de sobrevivir, para que haya, vos que planteas el tema de seguridad, yo digo que la mejor forma de combatir el narcotráfico es con desarrollo. Si vos haces que haya grandes inversiones en el norte, inversiones genuinas de la gente del lugar, no gente de afuera, gente del lugar, que no se compren establecimientos agropecuarios para poner drogas, sino para producir, que es una de las zonas más fértiles que tiene esta provincia y después de la pampa húmeda del país también. Lo que dice Cornejo, estoy de acuerdo, perdón, lo dejamos ahí punteado para el otro Sí, tema, lo dejamos pero, porque se me cumple el siguiendo tiempo esa de este línea bloque. de pensamiento que dice la mejor manera es la estructura productiva, digo que nosotros lo que tenemos que discutir cuál es el proyecto nacional.